nombre es Javier Aguado y en esta oportunidad vamos a realizar la capacitación de uso y manejo de extintores, ¿sí? El objetivo de esta capacitación es conocer los fundamentos teóricos respecto al uso y manejo de extintores. Vamos a mostrarles toda la información en base a la normativa técnica peruana, la 350, y también bajo también esta información de la NFPA 10, ¿sí? que corresponde al tema de uso de extintores en lucha contra incendios. Un poco para entrar en contexto de lo que vamos a explicar o a revisar el día de hoy, voy a mostrarles un video, ¿sí? Un poco quiero mostrarles algunos puntos importantes que debemos tener siempre cuando utilizamos un extintor, ¿sí? Voy a mostrarles un video. Simulacro que está realizando la Municipalidad de Lima en la explanada norte del Estadio Nacional. Vamos a conversar con el gerente de Defensa Civil para que nos explique de qué se trata. ¿Cómo está? Buenos días, señor Casares. Buenos días. Bueno, sí, este es el tercer simulacro de 11 programados en el año en los diferentes sectores de Lima Metropolitana. Creo que estamos logrando el objetivo. Ahí se muestra en el video un entrenamiento que se está realizando instituciones importantes, con este caso del Estado, sobre respecto al uso de extintores, ¿no? Pero hay unos detalles importantes que debemos tener en cuenta. Por lo que verán, están utilizando un extintor de PQS, polvo químico seco, que están esparciendo y utilizando constantemente, y verán el detalle de que este producto químico está siendo esparcido por todo el ambiente, donde están todas las personas ahí participando en ese entrenamiento, simulacro de incendio en 2018 que se realizó. Este punto, justamente lo muestro como manera introductorio, es que debemos también conocer la parte teórica, la parte del funcionamiento, del uso y del correcto uso, ya que están obviando acá de que ese agente extintor, el PQS, tiene por el otro lado, por el lado beneficioso, se podría decir, de combatir eficientemente los tres tipos de fuego, pero por el lado negativo, podríamos decirles, tiene efecto nocivo para la salud de la persona. Si esto puede causar irritación en las vías respiratorias, y este punto no está siendo considerado en este entrenamiento, ¿no? Bueno, la referencia técnica de la información que vamos a hablar el día de hoy va a ser en base a la NTP 350-043-1 del año 2011, ¿sí? Que es la última versión, y de la NFPA 10, que también es de la versión 2018, que son las últimas que se tienen actualmente. Y para empezar, vamos a conversar un poco de los conceptos que es muy importante tener presente, ya que esos conceptos nos van a permitir entender con mayor facilidad cuáles son los principios o las características de cómo combatir eficientemente eficientemente al fuego mediante el uso de un extintor. El fuego, como se muestra en el texto, es un concepto utilizado comúnmente, es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor, ¿no? Es una reacción química exotérmica porque hay un desprendimiento de calor, ¿no? Y para que exista la presencia de fuego, debe haber la concurrencia de 4 elementos, ya que si faltase uno de ellos, no habría lugar de tener la presencia de fuego en sí. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Uno es el combustible, que sería el material que se va a prender en términos simples, que puede ser papel, cartón, madera, aceite, podría ser también combustibles, ¿sí? El otro elemento es el oxígeno. El oxígeno es un comburente y su propiedad de este elemento es de que facilita la combustión del material. Tenemos también que tener la presencia de una fuente de calor, una fuente de ignición. Cuando ocurre la concurrencia de estos 3 elementos, se va a generar, se puede decir, un fuego instantáneo. Por dar una explicación simple para que lo puedan entender. Y para que el fuego se pueda mantener en el tiempo, debe haber una reacción en cadena. Y una reacción en cadena quiere decir la propia característica de ese fuego instantáneo
de generar calor para que en sí misma siga ocurriendo esta combustión del material, ¿sí? Como les muestro en la imagen derecha inferior, más o menos para graficar este concepto, es de que esa fuente de calor propia que generan en el instante inicial es la misma que se va a utilizar para generar el fuego en el siguiente instante. Entonces, a eso se llama esta reacción en cadena. Aquí llamamos un extintor. Bueno, como se muestra en el texto, es un aparato que contiene un agente extinguidor del fuego, ¿sí? Que puede ser agua, gas CO2, potasio. Hay una gran variedad de agentes extintores y justamente vamos a ver más adelante de cuál es la característica y por qué hay una gran variedad de tipos de extintores, ¿no? De agentes extintores, el cual puede ser proyectado o dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna, ¿no? Este extintor, en la parte del cilindro, contiene, además del agente extinguidor, tiene un gas que va a ser el propulsor, por lo que va a generar una alta presión para que al accionarlo o percutarlo, va a generar que el agente extinguidor salga a una presión adecuada para tener un alcance hacia el fuego, ¿no? Que en teoría lo que se recomienda comúnmente es estar siempre a 3 metros de distancia del fuego, ¿no? Para no verse afectado por las llamas. Destinado a sofocar el fuego incipiente o controlado hasta la llegada del personal especializado, ¿no? Que puede ser los brigadistas, el área de seguridad, podría ser, y si ya este fuego no es controlado, ya pasaría a una categoría de ser un incendio, ¿no? En este caso ya ameritaría que vengan los bomberos para poder combatir este incendio, ¿no? Que ya de mayor gravedad. Nunca debe utilizarse para fuegos grandes, obviamente, este punto es importante, ¿no? Que el extintor es utilizado para combatir fuegos incipientes, ¿no? Con actos de incendio, no para ya actuar frente a un incendio. En ese caso, lo que debemos hacer es de inmediato evacuar y comunicar al centro de bomberos para que puedan ser el soporte, ¿no? En combatir esta situación de emergencia, ¿no? Otro concepto también más resumido, se podría decir, es un equipo portátil, no móvil, diseñado para combatir fuegos incipientes, en el cual tiene un agente extinguidor, como les mencioné hace un momento, que es expulsado por la acción de una presión interna, ¿no? Aquí les muestro los tipos de extintores que se puede tener de CO2, de polvo químico seco, un extintor rodante también, que se pueda tener también en una empresa y que va a depender mucho de las características o del contexto de la empresa, ¿no? No es lo mismo tener una empresa que se dedique, podríamos decir, al almacenamiento de productos altamente inflamables que una empresa que se encarga de solamente hacer por ejemplo, almacenamiento de metales, nada más. Entonces, es un poco la evaluación que también se debe realizar para poder determinar qué tipo de extintor, la capacidad para poder combatir, ¿no? Y en la parte izquierda les muestro las características que tiene un extintor, ¿sí? Tenemos las partes, ¿no? de un extintor. El cilindro, tenemos la parte de recipiente que contiene el agente extinguidor, tenemos el tubo tifón, que es el tubo interno que tiene en la botella, que justamente va a direccionar la expulsión del agente extinguidor. Tenemos también el agente extinguidor, que puede ser el gas CO2, el polvo químico seco, agua. Hay una gran variedad de productos, de productos químicos que van a ser utilizados para apagar en función al tipo de fuego que se puede tener en una empresa. Tenemos la manguera, y que puede también tener varios tipos, ¿no? Como una manguera tipo tobera, que es comúnmente utilizado, un extintor que contiene el CO2 como agente extinguidor. Tenemos el gas expelente, que es el gas que permite generar la alta presión dentro del cilindro para que cuando se percute, el agente extinguidor salga expulsado adecuadamente, ¿no? Tenemos también el manómetro, que nos va a indicar la presión interna que tiene el cilindro del extintor.
y lo cual debemos validar que se encuentre en una presión adecuada, ¿no? Ya que también si está una presión alta de lo normal o baja de lo normal, también conlleva unos riesgos que también lo explicaré más adelante. Tenemos la manija inferior, o también llamado la palanca de accionamiento, ¿sí? Tenemos la manija superior y la válvula que permite hacer la conexión hacia la manguera, ¿no? Muy bien, vamos ya a entrar un poco más a detalle a lo que son los extintores. Tenemos la clasificación de los extintores y que está muy ligado al tipo de fuego que va a ser utilizado para combatir, ¿no? Esta información que estoy mostrando en la presentación es en base a la NTP 350, ¿no? Que menciona que para la selección y distribución de extintores se considera las clases de fuego, ¿no? Que pueden ocurrir, y la severidad de riesgo, que también vamos a ver a qué se refiere con la severidad de riesgo de incendio en lugares o áreas ocupadas, ¿no? A la que puede ser clasificada según indica el 5.1 y 5.2 según la NTP 350, ¿no? La 5.1 menciona la clasificación de los fuegos, ¿no? Y como sabemos, tenemos esa clasificación. Tenemos la clasificación tipo A, que se refiere a la combustión de materiales sólidos combustibles, como por ejemplo papel, cartón, plástico, cortinas, y que esto comúnmente se va a ver en varias empresas, ¿no? Y que debemos identificarlos para poder determinar el agente extinguidor más eficiente, ¿no? Tenemos también el tipo de fuego clase B, ¿sí? Que se refiere al fuego que se genera por la combustión de líquidos inflamables y gases inflamables, ¿sí? Como puede ser el petróleo, la gasolina y una gran variedad de productos químicos que tiene esa propiedad de prenderse fácilmente, ¿no? Como el thinner, pinturas epóxicas, son aquellos productos químicos que tienen esta característica, ¿no? De ser inflamables. Muy bien, tenemos también la clasificación del fuego clase C, que se refiere a los fuegos generados por equipos o aparatos instalados a una fuente de energía eléctrica, ¿no? Que debido a factores de saturación, de sobrecalentamiento o cortocircuito, genera la combustión de estos productos, y que su particularidad sería porque están conectados a una fuente de energía eléctrica, ¿no? Y que también tiene una característica peculiar de cómo responder ante los otros tipos de clases de fuego, ¿no? Por ejemplo, en la parte anterior que mostré, los fuegos clase A, que podría ser la combustión de una llanta, como se muestra en la imagen, o de maderas, de plásticos, yo podría combatir estos conatos de incendio o amagos, por decirlo en una respuesta simple, un balde con agua podría apagar eh, el conato de las llantas que está emprendiendo. Pero si se está generando fuego en un equipo eléctrico, como se fuese, podría ser una laptop o podría ser un dispensador eléctrico, podría utilizar agua, sí, pero al hacer esta respuesta, yo me puedo exponer a sufrir un riesgo adicional, que sería sufrir una electrocución, porque la fuente eléctrica está alimentando a ese equipo que se está combustionando. Entonces, justamente es importante por ello conocer estos principios y saber cómo responder adecuadamente. Y justamente ante estas situaciones se tiene un extintor especial o más eficiente, se podría decir, para poder combatir este tipo de fuego. Tenemos el extintor de clase CO2, cuya propiedad tiene de generar el desplazamiento del oxígeno y enfriar el equipo que se está combustionando, el equipo eléctrico que se está prendiendo. Entonces, de esta forma, yo puedo combatir este fuego clase C sin verme afectado yo como persona que responde a esta situación, ¿no? Y justamente este criterio de que está generando el desplazamiento del oxígeno se refiere a un tema de sofocación,
de retirar el oxígeno de ese ambiente, de ese equipo. Y como vimos en la parte inicial de la teoría del fuego, para que el fuego pueda existir, tiene que estar la concurrencia de esos cuatro elementos, ¿no? Que era el material combustible, el oxígeno y la fuente de calor, y la reacción en cadena. Entonces, al accionar con el extintor de CO2, ¿qué es lo que está haciendo? Está combatiendo al oxígeno, está desplazándolo y a la vez también está enfriando, porque este gas CO2 se expulsa a bajas temperaturas. Entonces está combatiendo a esos dos elementos, ¿no? Del fuego y del calor. Perdón, del oxígeno y del calor. Entonces justamente esa es la razón también de conocer la interpretación, la teoría de estos tipos, ¿no? Tenemos la clasificación de fuego clase D, que se refiere a la combustión de metales, ¿no? Metales combustibles, cuya particularidad se podría decir de que esta combustión de estos metales, el combate mediante el uso de un PQS, que es comúnmente llamado multipropósito, no puede apagar estos tipos de fuegos. Por ejemplo, he tenido bueno, por la empresa donde trabajaba anteriormente, en una metalmecánica, viendo el tema de la supervisión, la gestión de seguridad, conversando con los trabajadores, justamente en el área de granalla, que es la parte donde hacen la impregnación de este granalla en los poros de los metales para luego ser pintados. Me comentaron que hace tiempo atrás hubo un incidente. Estaban haciendo un trabajo de pulidos de los bordes metálicos con esmeril, y ante la constante contacto con estas chispas y la granalla, ocurrió la combustión de la granalla, y tuvieron ahí cerca extintores PQS nada más, y no lograron combatir. El fuego era como que expulsabas un polvillo, pero la granalla seguía prendida y solamente lo movías nada más. Es como que si le echaras un viento o algo así a partículas que se están prendiendo. Entonces, lograron apagarlo por sofocación, pero el PQS no fue muy útil en esa situación. Y justamente ante esa situación se hizo ya la adquisición de un extintor especial para este tipo de fuego, ¿no? Y también tenemos la otra clasificación, que es el fuego clase K, que se refiere a los fuegos generados por aceite, sea de grasa o animal, ¿sí? Y que comúnmente se va a encontrar en las cocinas, ¿no? Y este nombre de por qué se llama fuego clase K, justamente viene por la interpretación de la NFPA 10, que lo denomina clase K justamente por la inicial del término kitchen. Kitchen se refiere a cocina en inglés, ¿no es cierto? Entonces justamente extraen esa inicial para poder determinar que es fuego clase K. Entonces es muy común, o es muy lo que se ha visto es de que, y en parte bien, ¿no? De que nuestras normativas peruanas es la extracción, la interpretación de normativas internacionales que son aplicadas aquí en el Perú y ya de carácter obligatorio, ¿no? Vamos a ver un video que justamente, hablando del fuego clase K, vamos a ver la característica en particular que tiene este tipo de fuego. En este video se realiza una simulación de la combustión de un aceite, ¿sí? En una cocina. Vamos a ver cómo hacen una demostración de esta particularidad de la combustión de este tipo de aceite. Podrán ver que justamente colocan un termómetro en esa sartén, y otra de las características importantes de tener en cuenta es de que para que se ocurra la combustión del aceite tiene que haber una alta temperatura que es mayor a 200 grados centígrados. Verán ahí. Y justamente al tener esas altas temperaturas es lo que lo hace mucho más peculiar ese tipo de fuego. Y en esta simulación van a también
conocer cómo responder también adecuadamente, ¿no? No tenemos un extintor especial para combatir este tipo de fuego. Puedes también utilizar una técnica que es la sofocación, que justamente busca retirar el oxígeno en la zona donde está ocurriendo la combustión, ¿no? Entonces, ahí explica un poco cómo podemos responder adecuadamente, ¿no? Y lo que verán es, utiliza una tapa de sartén para poder eh, combatir este tipo de fuego, ¿no? Y verán que se pudo lograr ello, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo, de que no podemos retirar de manera inmediata eh, esta respuesta, porque al nuevamente ingresar el oxígeno, nuevamente va a ocurrir la combustión del aceite. Ante estar, lo que debemos considerar en este punto es de que debe estar la tapa cubriendo el sartén por un buen tiempo hasta lograr que se enfríe. Y si logramos que se enfríe, estamos combatiendo con el tema del calor, ¿no es cierto? Y es otro punto que conforma un elemento del fuego, y con ello combatimos, ¿cierto? Ahora también muestra otra respuesta alternativa que podemos realizar, que también sería el utilizar un trapo húmedo para poder combatir también este tipo de fuego, ¿no? Y logran ver que genera la misma respuesta, ¿no? De, de apagar ese tipo de fuego. Si retiramos de manera inmediata sin lograr que la temperatura baje, ¿y qué es lo que se ha visto en algunos videos de incendios en cocinas, producto de la combustión del aceite? Es de que han intentado apagar con agua, y van a ver ahora el error que están cometiendo o que han cometido esas personas, ya que al estar a altas temperaturas, lo que va a ocurrir es una, una respuesta como se muestra en el video, ¿no? De una explosión, vamos a decir en términos simples, y una salpicadura del aceite debido a la evaporización rápida, brusca del agua, ¿no? Como están a altas temperaturas, en más de 200 grados centígrados, ocurre esta respuesta, ¿no? Es por ello tener en cuenta el tipo de fuego que se va a combatir eh, para poder responder adecuadamente y no vernos, y no vernos afectados por esa respuesta, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Y la gente, el extintor que contiene un agente adecuado para combatir este tipo de fuego es el aceto de potasio, ¿no? Que tiene la propiedad de combatir ese tipo de fuego. No tenemos ello, vamos a responder como se mostró en este video, si está en nuestro alcance hacer. Muy bien. El otro punto que también menciona la NTP 350 es respecto a la clasificación de los riesgos para determinar la capacidad, la cantidad, la distribución, que también debemos tener en base a un criterio de determinar el nivel de riesgo, ¿no? Y lo que muestra aquí en la normativa, que un riesgo bajo lo considera para fuegos clase A o clase B, se refiere a mobiliarios o equipos que están en una menor cantidad, ¿no? O líquidos inflamables que puedan estar en un menor cantidad de 4 litros, ¿no?
Entonces, si tiene esa situación de ambiente, podríamos catalogarlo como un riesgo bajo de generación de fuego, de incendio, ¿no? Y comúnmente podríamos considerarlo las oficinas administrativas, ¿no? En una empresa, que podría estar eh, clasificado en este punto. Muy bien. También tenemos la clasificación de riesgo moderado y lo refiere en base a este indicador, se podría decir, ¿no? de una cantidad considerable de mayor cantidad de elementos que podrían prenderse. Y respecto a la clase B, se refiere a líquidos en la capacidad o en la cantidad de 4 litros a 19 litros, ¿no? En un área, en un recinto, ¿no? Que podría encontrarse, ¿no? Como por ejemplo un área de mantenimiento que comúnmente tienen recipientes de thinner, de pinturas, de sprays también, que comúnmente lo utilizan para hacer sus trabajos de mantenimiento o de pintado en las áreas de trabajo, ¿no? Que podemos clasificarlo como un riesgo moderado si tenemos estas, si encaja a esta interpretación. Muy bien. Riesgo alto, según la NTP, lo cataloga en base a esta interpretación, ¿no? de lugares o ambientes donde se tiene una mayor cantidad de líquidos combustibles, como por ejemplo una mayor cantidad a 19 litros de material combustible, líquidos inflamables, ¿no? Materiales combustibles, clase A, es alta, con las cantidades que va encima, aquellas consideradas en riesgo moderado, ¿no? O sea, las cantidades que superan a lo que se ha establecido en el riesgo medio, obviamente ya va catalogado como un riesgo alto, ¿no? Como le muestro en la imagen, podría ser ya un almacén de productos químicos inflamables, ¿no? Que se puede utilizar en algún proceso operacional, ¿no? Y justamente esta clasificación nos permite ya también tener una noción más clara de cómo vamos a establecer la respuesta ante posibles situaciones de amago de fuego, ¿no? De incendio. Muy bien. ¿Qué también menciona la NTP respecto a los requisitos de extintores? Menciona criterios o informaciones, requisitos mínimos que debe cumplir y que gran parte está establecida para los fabricantes, ¿no? Justamente la NTP 350, 25, 26, 27 y la CO 37 establecen lineamientos, indicadores, procedimientos que va por la parte de la empresa que quiere dedicarse al tema de la fabricación, de la distribución, del mantenimiento de extintores, ¿no? Ahí demuestra cómo es la forma correcta que deben hacer la prueba hidrostática, la prueba de funcionamiento de los extintores, para que cuando entreguen ese producto al cliente final no pueda ocurrir situaciones, daños a las personas que utilicen ese tipo de extintor, ¿no? Y que lamentablemente ha ocurrido situaciones aquí en Perú donde por el uso de extintores en un simulacro, perdón, en un entrenamiento, una persona ha fallecido por la expulsión de la válvula hacia la parte del cuello. Y que esto puede deberse a muchos factores, a un tema de que el proveedor no hizo un adecuado mantenimiento, o capaz ya el extintor, el cilindro ya estaba para darle de baja, pero decidieron todavía darle un funcionamiento. También influye mucho el contexto ambiental, ya que un extintor va a verse afectado si está en la intemperie o si está dentro de un ambiente, ¿no? Obviamente que al estar en la intemperie se ve expuesta a lluvias, a cambios climatológicos, que esto pueden afectar a las características del cilindro, ¿no? Y que también otro punto que establece la normativa
es de que los extintores, el cilindro del extintor no debe haber ninguna costura, no debe haber ningún tema de cordón de soldadura, porque justamente va al estar expuesto a altas presiones, puede haber un tema de situaciones inesperadas, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos validar siempre cuando hacemos la recepción de un extintor por parte del proveedor? El tema del manómetro, ¿no es cierto? De que la aguja debe marcar en la sección verde, ya que nos está indicando que está en una presión adecuada la parte interna del cilindro del extintor. ¿Qué pasaría si es que encontramos que la aguja marca hacia el lado derecha de la zona verde? Esta situación nos indica que está a altas temperaturas, perdón, a altas presiones eh, el agente extinguidor. Entonces, al utilizarlo, este extintor que está a altas presiones, al percutarlo, podría ocurrir una situación de que el agente extintor sale a altas presiones y pueda generar la inestabilidad de la persona y hasta podría caerse. Y por el lado opuesto, si encontramos un extintor que tiene la bujía indicando a la zona izquierda de la parte verde, significa que el extintor está a bajas presiones. Esta situación también complica nuestra respuesta, ya que al utilizarlo ante una emergencia, es posible que el agente extinguidor no salga con las presiones adecuadas para poder combatirla y salga a una menor presión, dificultando nuestro alcance hacia esa respuesta, hacia esa zona de fuego. Entonces, es un punto que debemos validar cuando hacemos la recepción de un extintor en el mantenimiento, y que también debemos hacerlo de manera mensual, como parte ya de una gestión de inspección de seguridad que hacemos como parte del área, ¿no? Que también establece la norma técnica peruana de una inspección periódica y que sea mensual, ¿no? El que también debemos validar es de que cuando el proveedor nos entregue el extintor, ya luego de pasar el mantenimiento, tenga un collarín. Este collarín no solamente nos da información de qué ha pasado un tema de mantenimiento, sino que también demuestra de que el extintor ha sido abierto, ¿no? Ha sido revisado. Obviamente, para colocar ese collarín deben de retirar la válvula, la manguera, la asa de manipulación. Entonces es como una evidencia también de que ha pasado una revisión ese extintor, ¿no? Y muy aparte también del certificado que nos entrega esa empresa proveedora, ¿no? También otra información que también nos debe brindar el extintor, ¿no es cierto?, es el instructivo del uso de ese extintor. También el tipo de fuego al que puede combatir ese extintor, ¿no es cierto? También la fecha de vencimiento, la fecha de prueba hidrostática, son informaciones que deben estar para que nos ayude a saber las características de ese extintor, y también porque está establecida como requisito obligatorio de un extintor, ¿no? Muy bien. La sección 7.1 respecto a selección de extintores en la NTP nos menciona los requisitos generales, ¿no?, para poder hacer la distribución lo que vamos a ver en este punto del 7.1 es de la interpretación de los criterios para poder establecer la selección de extintores, y que justamente menciona que debemos tener en cuenta la clasificación de los juegos, la clasificación de los riesgos que hemos visto hace un momento, ¿sí? La selección de acuerdo a la clase de fuego que se pueda tener en ese ambiente, en ese recinto de una empresa. También tener en cuenta la selección para riesgos específicos, que se muestra en la 7.3, donde se va a explicar más a detalle a qué se refiere ese punto, y también el tema de lugares específicos, ¿no?, que se pueden tener en una empresa, ¿no?, como por ejemplo
ya sea un almacén de productos, de materiales, la distribución, ¿no? De en qué lugar, en qué zona se encuentra eh, un mayor número o una mayor cantidad de materiales que se puedan prender frente a otras que capaz no hay esa situación de riesgo, ¿no? Y obviamente la distribución de extintores tienen que estar más enfocados a esas zonas donde existe un mayor riesgo de ocurrencia, ¿no? De fuego. Y también un punto importante que quiero aprovechar y mencionarles es de que en esta imagen que les muestro es una zona de data center, un tema de información e información eh, de sistemas, ¿no? que maneja toda empresa. Y como sabemos, toda empresa maneja la información en la parte del internet, en la parte de informática, ¿no? Entonces, si ocurre un incendio en esta zona donde almacena toda la información de sus procesos, de sus operaciones, de la base de datos, temas financieros, temas operacionales, sería totalmente crítico, ¿no? Si ocurre este incendio y se pierde toda la información. Entonces también se tiene que tener en cuenta esto, ¿no? También de la importancia del producto, del material que se pueda prender. Y justamente ante estas situaciones se tiene también un extintor especial para poder utilizarse en equipos que son altamente importantes, se podría decir, en una empresa. Tenemos el extintor de Alotron, cuya propiedad muy similar al extintor de CO2, que son extintores para combatir fuegos clase B y clase C, es de que este extintor de Alotron tiene la propiedad de combatir este fuego y de no generar contaminación o corrosión al elemento que se está prendiendo. Entonces, justamente es muy utilizado ese extintor para estos tipos de equipos informáticos por la alta importancia de mantenerlos, ¿no? en buenas condiciones. Y que ya más información es de que el Alotron tiene una mayor temperatura de ebullición, se podría decir, frente al gas CO2, y esa característica le permite tener un mayor alcance ahí, para poder combatir ese tipo de fuego. Muy bien. Seguimos. Consideraciones de los extintores que debemos tener en cuenta, y aquí espero que varias, se podría decir, varias personas, colegas, compañeros que están trabajando en el área de seguridad lo pueden identificar fácilmente. Y esta observación que a veces he encontrado en lugares, en empresas, y últimamente también en unos establecimientos concurridos aquí en Lima, es de que la norma te dice que máximo debes colocar un extintor a 1,5 metros de altura, como máximo. ¿Esto por qué razón? Porque va a permitir tener una mejor respuesta, una mayor facilidad para poder utilizarlo rápidamente, ya que si lo ubico a mayor altura, una persona capaz de baja estatura no va a poder levantarlo fácilmente, ya que hay extintores que pesan de 6, de 9, 12 kilogramos, va a dificultar mucho. He visto justamente, a veces, tiene una situación de ver que en un ambiente de laboratorio, de productos químicos, donde hay técnicos químicos, y en ese ambiente eran puras mujeres, y habían colocado un extintor a una altura de 1,60 m, 1,55 m, y sabemos la altura de una mujer en general no es tan, la tendencia no es de tener mayor altura. Entonces se le hizo la prueba si pueden retirar ese extintor de 6 kilogramos de QS
y la respuesta de las chicas es de que no podía. Entonces también debemos tener en consideración ese punto, ¿no? De saber dónde ubicarlo, a qué altura, en función también al contexto de cada área, de cada empresa, ¿no? Para poder hacerla el uso, ¿no? Y otros puntos que también menciona la normativa en la NTP es de también evaluar la reacción del agente extintor, el PQS, el polvo químico seco, hacerlo utilizado, este producto, por su misma propiedad, puede ser de que sea reactivo con algún producto químico que se esté almacenando en ese lugar que se esté prendiendo. Entonces, debemos también considerar ello para poder tener una recomendación de compartir la hoja técnica de seguridad, la ficha de seguridad, la hoja MSDS del agente extinguidor que se esté utilizando en ese extintor, que justamente nos va a permitir a poder evaluar las características y ver si es compatible o no en un ambiente que se pueda utilizar, ¿no? Es una consideración importante tener en cuenta. También menciona que en los fuegos clase C, el agente agua no es recomendable utilizarlo, no se debería utilizar por un tema de la conductividad que tiene el agua, ¿no? En la sección H 1.2.5 menciona que el agente PQS en un área no ventilada puede reducir la visibilidad por un periodo de varios minutos y causar dificultad en el momento de la respiración, que justamente es lo que les mencioné en la parte inicial, introductoria, ¿no? De cómo hicieron una simulación, un simulacro de uso de extintores, exponiendo a todas las personas a inhalar este polvo químico seco, ¿no? Exponiéndole a que puedan sufrir algún daño en la vía respiratoria, ¿no? Y que justamente estos puntos deben considerarse, ¿no? La ubicación e instalación de un extintor, ¿no? Deben ser ubicados de manera que sean visibles, señalizados, que estén accesibles para poder ser utilizados ante esa emergencia que pueda ocurrir en una empresa, ¿no? Y que también pueden ser utilizados, ubicados a lo largo de los pasadizos, incluyendo la salida de las áreas, ¿no? Y este punto también debe ser considerado, ya que se ha visto que colocan un extintor justamente al costado del equipo o del material que se quiere proteger. Obviamente, si ocurre la combustión de ese material, las llamas del fuego puede comprometer o alcanzar el extintor. Entonces, cuando yo quiero utilizarlo, no voy a poder hacerlo porque ya está expuesto a las llamas, ¿no? Entonces, esa consideración también debemos considerar nosotros. Es por ello que recomienda es de ubicarlos siempre en los accesos, en las puertas de ingreso para si tenemos la ocurrencia de un amago o de un conato, el extintor está alejado de esa situación y yo puedo utilizarlo sin ningún problema, sin verse afectado, ¿no? Y que también la norma menciona como un criterio de, de respuesta, es de que debe estar un extintor máximo a 23 metros de distancia para poder ser alcanzado o utilizado, ¿no? Como una distancia de una respuesta adecuada, ¿no? Muy bien. La parte de señalización que debemos también tener en consideración es el tema de rotularlo, ¿sí? Para poder identificar fácilmente a una mayor distancia, y que dice debemos ubicarlo a una altura de 1,80 m como un estándar aquí en el Perú, y el extintor máximo 1,5 m. Si el peso es de mayor cantidad, debemos, por lógica y por normativa, por respuesta adecuada, debemos buscar de que sea una menor altura para una facilidad de poder
sacarlo del gancho y utilizarlo, ¿no? Pero esta normativa no es, se podría decir, esta referencia o esta recomendación no es de carácter obligatorio en el sentido de que es 1,80 m y no puedes colocarlo ni más arriba. ¿Qué pasaría si tengo un almacén donde los productos que están apilados están a 2 metros de altura? Yo coloco una señal a 1,80 m, no va a ser visible para las personas. Entonces ahí también el tema de nuestro criterio como especialistas de seguridad debemos también aplicar en estas situaciones, ¿no? De colocarlo a una mayor altura. Y si el almacén es amplio, obviamente la señal estándar de 20 por 30 centímetros no será aplicable, sino ya hacerlo de una mayor dimensión para que pueda ser visible para todas las personas a una mayor distancia, ¿no? Ahí menciona que es ser rotulado, ¿no? Para poder identificar su ubicación y puedan ser mapeados para un tema de seguimiento, un tema de control de esos extintores, ¿no? Ya que anualmente requieren un tema de mantenimiento y cada 4 años un tema de una prueba hidrostática, ¿no? Muy bien, como se muestra en la imagen inferior, ¿no? 1,80 m, 1,5 m. En industrias se recomienda como una buena práctica poder también rotular el piso, pintar el piso de 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, como una señal, un indicativo que debe mantenerse libre, ¿no? Para poder tener eh, ese respeto a esa distancia y no verse obstruida, ya que ante una emergencia debemos utilizarlo rápidamente. Ahora, ¿qué sucede si tenemos ambientes donde no tenemos una pared, un muro, una estructura para poder colocar un gancho? Tenemos también la alternativa de colocar un dispositivo, ¿no? Un pedestal, como le llaman, para poder colocar el extintor, ¿no? Lo que establece es de que nunca debe estar un extintor en el piso, ya que se ve expuesta a que pueda caerse, golpearse fácilmente y verse dañado, ¿no? El manómetro o la válvula, ¿no? Y esto podría afectar el funcionamiento del extintor. Y ya un poco, para hablar un tema ya de interpretación, ¿no? De integración del sistema de gestión de seguridad, es de que justamente por donde lo podemos ver nosotros, vamos a llegar siempre al tema del uso de extintores, del tema de capacitación, entrenamiento, ya que también tenemos entidades del Estado que van a supervisarnos, van a inspeccionarlos a cada empresa, ya puede ser SONAFIL o también INDECI en caso la empresa quiere renovar la licencia de funcionamiento. Entonces, de manera indirecta también va a haber esa parte, ¿no? Por ejemplo, INDECI tiene sus propios lineamientos, estructuras que establece para la renovación de licencias de funcionamiento y en un punto establece que la empresa debe tener un plan de emergencias. En este plan de emergencias también establece varios requisitos, tema del aforo, de la distribución, que también establece un punto de capacitación, establece un punto de entrenamiento, establece un punto de los brigadistas que deben ser ya identificados para poder responder ante un tema de amago de incendio, ¿no? De igual manera, el SUNAFIL, mediante la ley de 2983, mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo, también establecemos, ¿no es cierto?, nuestro plan de capacitaciones y que también está contemplado el tema de entrenamiento, los brigadistas, ya que vamos a vernos expuestos a un tema de un amago de incendio, sea cual sea la empresa, ¿no? El rubro. Muy bien. Combate de fuego con extintores, ¿no? Que justamente es la parte principal y cómo debemos responder en primera instancia es comunicar la emergencia que está ocurriendo, ¿no? Ya sea mediante llamada telefónica, ya sea mediante los pulsadores de emergencia que van a emitir una señal hacia al panel central donde están monitoreados ya sea por personal de vigilancia o el centro de control. Como esté distribuido su organización,
lo que debemos responder en primera instancia es comunicar la emergencia que se está teniendo, ¿no? Y ya, si tenemos el conocimiento de cómo usar un extintor, responder en ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacemos el uso del extintor? Y aquí hay un punto que quiero mostrarles, que es muy importante y que en mi experiencia que he tenido en las empresas que he trabajado, eh, no he visto que lo han mencionado. Pocos bomberos que hemos coordinado el tema del entrenamiento, a los brigadistas lo han mencionado. Muy bien, como sabemos, si ocurre un amago de incendio, nos dirigimos hacia los extintores que están colgados mm, en puntos estratégicos para poder ser utilizados ante esas emergencias. Muy bien, lo que hacemos es retirar el precinto, ¿no es cierto? Y el pasador, cuya función es de bloquear el funcionamiento del extintor, no bloquear la percutación involuntaria del extintor cuando es manipulado, cuando es transportado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el desbloqueo? Una respuesta que se puede hacer es romperlo con la mano, ¿no? Jalar el precinto, pero a veces estamos con la mano resbalosa, capaz estamos con guantes y se nos dificulta poder hacer romper ese precinto. La respuesta más sencilla que podemos tener nosotros es hacer un giro de este pasador, lo hacemos un giro, cual fuese el sentido, y fácilmente se va a romper el precinto al hacer ese movimiento. Extraemos el pasador y antes de hacer la percutación de un extintor, lo que yo les recomiendo es que debemos hacer una prueba de funcionamiento. Es una prueba rápida, que no te toma más de 5 segundos. Y hay dos maneras, los bomberos lo recomiendan como les muestro en la imagen número 2, donde con el pie hacemos una inclinación del extintor y hacemos una breve accionamiento para poder validar que se encuentra en buen estado. ¿Pero qué sucede? Y que lamentablemente ha pasado en otros entrenamientos que se hicieron en otras empresas, es de que por la alta presión que tiene ese extintor y debido al mal mantenimiento o a otros factores, esta válvula ha salido disparada en esa dirección. Y si hacemos el funcionamiento y nos colocamos capaz muy cerca a la altura de nuestro rostro, y como lamentablemente ha pasado, es de que ha ocurrido el daño a una persona. Entonces, justamente hacer esta prueba de funcionamiento inicial es la razón de también ver nuestra seguridad al responder ante esas situaciones. Otra manera es dejarlo como está en el piso, coloco mi mano derecha para sujetar el cuello del extintor y con la otra mano hacer el accionamiento del extintor. Obviamente, siempre alejado de la proyección que podría generarse ante una situación de riesgo de que se pueda verse disparado, ¿no? La válvula. Y luego nos dirigimos hacia el fuego que se está generando en forma de abanico, como comúnmente ya todos lo hemos escuchado, ¿no? La consideración especial es de que cuando utilizamos un extintor de CO2, debido a que el gas sale a alta presión y a bajas temperaturas, la tobera se va a enfriar, ¿no es cierto? Va a llegar a niveles muy bajos de temperatura. Y si yo estoy sin protección y agarro desde la tobera de esta boquilla que observan acá, que es de mayor diámetro, lo que voy a causar es una quemadura por frío de nuestra mano. Y justamente esta es la particularidad de usar ese extintor, ¿no? Como usamos un extintor de PQS, no tenemos ese problema, ¿no? Es la consideración que justamente lo menciono para tener en consideración. En abanico, a la base del fuego, para poder combatir eficientemente, y siempre a favor del viento, ¿no? Para que las llamas no nos afecten durante el uso del extintor, ¿no? Aquí les muestro unas imágenes de cómo se ve cuando utilizamos, ¿no? Un CO2, el gas que se va a expulsar
El PQS es un polvillo que va a utilizarse, pero lo que va a generar es una sofocación del material que se está prendiendo, y la parte negativa, se podría decir, es de que genera residuos, ¿no? Si utilizamos un equipo eléctrico, podría afectar ese polvillo, ¿no? A ese equipo eléctrico. Es por esa razón que tenemos el gas CO2 o también el equipo, el extintor de Lotrón, que son extintores más eficientes y más limpios, ¿no? No generan contaminación. También tenemos extintores de agua a presión, ¿cierto? Extintores rodantes de espuma AFFF, que genera, que son justamente los más idóneos para poder combatir fuegos clase B, donde tenemos recipientes capaces de combustibles, al estar en contacto con una fuente de calor ocurre la combustión. Justamente este tipo de agente extinguidor lo que va a generar es una película, va a generar una capa superior como se muestra en la imagen, para poder, mediante esta capa, poder impedir el ingreso del oxígeno, el contacto del oxígeno con el material combustible. Y como vimos nuevamente en la teoría del fuego, lo que va a generar es una sofocación, ¿no es cierto? Y ayudar al tema de apagar ese fuego, ¿no? Muy bien. Para finalizar, algunas recomendaciones, ¿no? De cómo responder ante la combustión de un auto. Es siempre buscar ubicarnos en un lugar seguro, ya que si estamos supongamos un caso hipotético, que observamos que en la parte delantera del auto está generando humo y estamos en un grifo, si tengo el tiempo, es de poder dirigir el auto hacia alejarnos de esa zona, porque si ocurre la combustión del auto, más en la zona que es altamente inflamable, podemos generar un problema mucho más grave, ¿no es cierto? Mantener la calma y abandonar el vehículo. Si tenemos la capacidad de hacerlo, es de poder cerrar las ventanas, y al hacer ello, ¿qué estamos haciendo? Es de que no va a ingresar más oxígeno a ese ambiente interno del auto. De esa manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Es responder, ¿no? De combatir el fuego, de no suministrar más oxígeno a ese ambiente. Estamos generando de manera indirecta la combustión, perdón, la sofocación del fuego, ¿no? Y si observamos de que está ocurriendo la parte delantera del auto, la respuesta que se recomienda es de no aperturar toda la compuerta, sino solamente una pequeña sección para poder introducir la manguera del extintor y poder utilizarlo, ¿no? Ya que nuevamente, si yo abro toda la compuerta, que estoy haciendo? Estoy suministrando más oxígeno a esa zona de combustión. Y como vimos en la teoría inicial, el oxígeno es un comburente, facilita la combustión, y estamos complicando nuestra respuesta. Entonces, eso es un punto que deben considerar siempre al poder responder. Y medidas preventivas a tener en cuenta, ¿no? De siempre conservar el área limpia, de no almacenar productos que podrían ser inflamables en lugares que existe fuentes de ignición, fuentes de calor, fuentes de energía eléctrica, no generar fuego capaz en ambientes que están prohibidos, apagar los equipos que, que podrían, eh, que podrían verse prendidos, conectados por varios días, porque lo que generamos es una sobrecalentamiento de las baterías, y en un momento podría ocurrir la combustión, la explosión de esas baterías. También la interpretación de los productos químicos, de los rótulos que puedan ser inflamables, y que también debemos considerarlo para no almacenarlos cerca de lugares que se generan fuentes de ignición, fuentes de calor, ¿no? Y que ya involucra a otro tema, ¿no? De saber interpretar las hojas de seguridad, las fichas técnicas, los rombos de seguridad, ¿no es cierto? Y también temas de las unidades, ¿no? Que pasen un tema de mantenimiento de los equipos, de mantenimiento preventivo, ¿no? Las revisiones. ¿Qué sucede? A veces los autos lo que quieren hacer es hacer modificaciones y hacen nuevas conexiones eléctricas, y el cable que utilizan para poder hacer las conexiones
por un tema de ahorro de costos, no tienen la capacidad de soportar la energía que va a ser transmitida. Y es ahí donde ocurren estos problemas de, de cortocircuitos en los autos, ¿no? Muy bien, para finalizar, un poco comentarles cómo debemos responder ante una situación de donde podría ocurrir la quemadura de una persona, no estamos respondiendo, o ante una situación inesperada, ocurre la generación del fuego y por ende el contacto con una persona ocurre la combustión, perdón, ocurre la quemadura. Se puede clasificar en 3 tipos: quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. La quemadura de primer grado hace mención a una quemadura superficial de la piel y en lo cual se va a manifestar como enrojecimiento de nuestra piel, ¿no? Nuestra respuesta es de inmediato dirigirnos a irrigación de agua fría, agua de caño, para poder enfriar la piel quemada, ¿no? Y cubrir con gasa la parte quemada, también adicionar unas cremas para la regeneración de la piel. Es una respuesta que podemos tener con primeros auxilios, ¿no? Una quemadura simple de primer grado, ¿no? Y vendarlo para evitar la contaminación de la piel dañada. Y también tener en cuenta, ¿no? que las recetas caseras de usar un tema de pasta dental, aceites, o no sé, pepinos también que también he visto, ensaladas, no hay que hacerlo porque no genera ningún beneficio ante las quemaduras. Nuestra respuesta debe ser exponernos a nuestra piel quemada, irrigación de caño de agua de caño, por 10 minutos para generar el enfriamiento de la piel. Ya una quemadura de segundo grado es una quemadura de mayor gravedad, donde ya no solamente se ha quemado nuestra piel externa, sino la parte interna de nuestra piel, la parte de la epidermis, y que justamente debido a este daño que estamos sufriendo en nuestro organismo interno, nuestra piel, nuestra respuesta, nuestro mecanismo de respuesta de nuestro cuerpo es la generación de ampollas. Las ampollas son como sistemas de bloqueo para que el calor no siga ingresando a la zona más interna de nuestro organismo, de nuestra piel. Entonces, nuestra respuesta es de que nunca debemos romper o reventar esas ampollas, porque complicamos nuestra recuperación y nos vemos expuestos también a infecciones, ya que nuestra piel es como un mecanismo de defensa del ambiente que es muy contaminado por virus, bacterias que se tiene en todo momento. Entonces, nunca debemos romper las ampollas, reventar las ampollas, ¿no? De igual manera, exponernos a irrigación de agua, y ya al ser considerado una quemadura de mayor gravedad, debemos ir de inmediato a un centro médico para una ayuda especializada, ¿no? Y bueno, unas consideraciones también, ¿no? Que lo que recomiendan los bomberos es de que si ocurre la generación de fuego en nuestro cuerpo, de respuesta inmediata que debemos hacer es retirarnos, ¿no? Si nuestra polo, nuestra casaca se está prendiendo, es sacarnos esa ropa, ¿no? Ya si es que ya es imposible hacer ello y está el fuego avanzado en gran parte de nuestro cuerpo, lo que debemos hacer es cubrir nuestras manos, nuestro rostro, como se muestra en la imagen, y rodar en el piso, para mediante ello lograr la sofocación del fuego y ayudar a apagarlo, ¿no? Si estamos con un compañero, una persona que nos pueda socorrer, es utilizar una manta, una tela húmeda y cubrir esa zona que se está prendiendo, para mediante ello hacer lo mismo, no sofocar, evitar de que el oxígeno entre en contacto con ese fuego y mediante esa respuesta ayudar a combatir, ¿no? A apagar ese fuego que se está generando, ¿no? Y ya una quemadura de tercer grado es aquella quemadura ya de mayor gravedad, donde el fuego, esas altas temperaturas, ha afectado ya nuestros organismos internos. Y lo contradictorio, se puede decir, a esta situación es de que no sentimos dolor,
porque la quemadura ha sido de tal profundidad que ha afectado nuestras terminaciones nerviosas, esos nervios que transmiten el dolor hacia nuestro cerebro y que interpretamos como dolor, han sido quemados, han sido inhabilitados, entonces no sentimos ni dolor, pero lamentablemente la quemadura, el daño es altamente grave, ¿no? De igual manera, nuestra respuesta debe ser dirigirnos de inmediato a un centro médico para poder ser atendido en el menor tiempo posible, para poder ayudar a la recuperación de la persona, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo en esta presentación, en esta capacitación de uso y manejo de extintores. Espero que les haya servido esta información que les he compartido y agradecerles por su participación. Muy bien, eso es todo. Gracias a todos. Buenas noches.